en este tribunal. Me voy entonces con Rafa, que precisamente está con el doctor Rafael Valim. Rafa, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Bueno, con el doctor Rafael Valim, a quien le voy a preguntar, nuestros compañeros hicieron un resumen también de lo expuesto por ustedes en la conferencia de prensa. ¿Qué plazo puede tener de resolución toda esta presentación? Muy bien. Agradezco la invitación. Es un placer participar de este programa. Y este tema de los plazos siempre es difícil de definir o hacer una previsión correcta o precisa de los plazos. Pero tenemos dos tipos de pedidos. Los pedidos cautelares, esperamos que en el segundo semestre ya tengamos algún pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ya sobre el pedido de fondo, para como hacer una revisión completa de la condena de la presidenta Cristina Kirchner, eso lleva más tiempo, puede llevar como 2, 3 años. Rafael, Jorge Rial y el equipo de Argenzuela en piso. Jorge. Doctor Valim, Jorge Rial es mi nombre. Gracias por la nota. Doctor, ¿cuándo se empieza a idear esta estrategia? Porque hoy nos sorprendió a nosotros mediáticamente, pero ¿cuándo empezaron a pensar en esto? Jorge, eso empezó en el inicio del año. Bien. La formación, la creación de esta estrategia y después, claro, el análisis de toda la documentación. Como saben, la causa vialidad son muchísimas páginas a analizar, entonces fueron largos meses de mucho trabajo. ¿Cuánta similitud hay entre el caso Cristina Fernández y el de Lula, que usted llevó adelante con éxito? Hay similitudes y también diferencias marcantes, ¿no? Creo que la similitud es la condición de una expresidenta con fuerte apelo y apoyo popular que sufre un proceso judicial, una condena judicial que pretende ponerle fuera del juego político, del campo político. Me parece que eso hay una similitud. Pero los tiempos, obviamente, judiciales y el tiempo también en que ingresamos en el comité es distinto del caso Lula. Recordemos que en el caso Lula la comunicación ante el Comité de Derechos Humanos fue propuesta cuando todavía estaba en curso el proceso penal. Claro. No había el agotamiento de las vías internas, lo que en ese caso de la presidenta Cristina ya tenemos. Hay sin duda el agotamiento de las vías internas, lo que torna un poco más sencillo ese tema de la admisibilidad de la comunicación en el comité. No sé si fui claro, Jorge. Sí, a ver si lo entendí bien yo. Usted fue claro, a ver si lo entendí bien. O sea que es mucho, o sea, las similitudes son muchas, pero claro, sería mucho más sencillo por este agotamiento que usted habla judicial, sería mucho más sencilla la causa Cristina. Sí, es eso. No vamos a tener la discusión que tuvimos en el caso Lula sobre una admisibilidad excepcional porque los recursos internos estaban disponibles pero no eran efectivos, esas cosas. Esto en el caso vialidad está, no hay discusión que se agotaron las instancias internas, lo que es una condición para acudir al comité. Ahora voy a abrir un poco el juego con mis compañeros, pero una pregunta, porque claro, esta presentación, además de ser judicial, tiene un eco político muy fuerte, porque muchos, los que están esperando aquí, que los tiempos lleguen para ver si Cristina puede llegar a ser candidata. Lo meto en un tema que no le incumbe a usted, porque usted está en lo judicial nada más, pero usted sabe, es consciente de la presión que va a tener por ese lado, ¿no?
Claro, estos casos, Jorge, siempre tienen repercusiones políticas, no hay como negar eso, ¿no? Lo que quiero señalar es que yo y mi compañero Javier Borrego estamos conduciendo ese caso de una manera estrictamente técnica, de un punto de vista técnico-jurídico, claro, sin negar las repercusiones y los tiempos políticos también que influencian no solo en el caso, y el caso influencia en el tiempo político, eso, claro, reconocimos eso, no Ahora, hay duda. doctor, hoy Cristina Kirchner escribió una carta en donde incluso dice, la condena a 6 años es accesoria, el principal problema es que a mí me inhiben de manera perpetua a ocupar cargos públicos. Y le pregunto por los antecedentes de este Comité de las Naciones Unidas, porque tengo entendido que incluso está en contra de esta perpetuidad en las condenas, ¿no? ¿Y qué se puede esperar de eso? Sí, es cierto. Hay precedentes muy claros del comité que rechazan la posibilidad de inhabilitaciones perpetuas o muy largas. Entonces, por eso esta pedido cautelar es tan fuerte en el ámbito del comité, porque hay precedentes exactamente sobre este tema. Doctor, buenas tardes. Y nuestro pedido, Sí. si me permite, Sí, perdón. solo para completar, perdón, es que el pedido es que justamente se suspenda la inhabilitación política hasta la decisión de fondo, solo para completar. Ahora, ¿hay antecedentes de algún fallo del Comité de Derechos Humanos de la ONU que tenga que ser o que haya sido acatado por la Corte Suprema de la Argentina? Porque ahora se abrió esa discusión. Si fuera una cautelar o un fallo de la Corte Interamericana, no hay dudas que la Corte Suprema de la Argentina debe acatarlo. Ahora, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿hay algún antecedente? ¿Y qué debería hacer la Corte a su entender? Muy bien. No hay técnicamente, en vista del derecho constitucional argentino, no hay ninguna diferencia entre la eficacia jurídica de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Humanos. Yo sé que algunos especialistas van a decir el contrario, todo, pero no hay diferencia. La Constitución argentina confiere rango constitucional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al protocolo facultativo que crea ese mecanismo de comunicación individual. Es explícito eso en la Constitución argentina. Y las decisiones, aunque las llamamos de dictámenes del comité, son decisiones vinculantes en Argentina y también solo para subrayar que cuando tuvimos esas decisiones en Brasil, en el caso Lula y todo, fue la mismísima discusión. Tuvimos la misma discusión, si había eficacia, si no, si era vinculante, igual, idéntico. Estaban preguntando sobre similitudes, ahí hay una. Ahora, Doctor, usted es especialista en lawfare. ¿Se va a poder demostrar ante ante la ONU, el Comité de Derechos Humanos, de que existió lawfare con Cristina Fernández de Kirchner, también similar a lo que pasó con Lula en Brasil? Mire, tengo un libro sobre lawfare que está incluso publicado en Argentina también, pero sé que este tema es un tema con mucha discusión. Es un término que en Argentina es identificado como una defensa política. Entonces, aunque yo vea de una manera clarísima la estrategia del lawfare contra la presidenta Cristina Kirchner, yo, analizando el caso desde el punto de vista del derecho constitucional, del derecho administrativo, me parece claro que la Corte, en fin, el Poder Judicial en Argentina condenó la presidenta Cristina de una manera equivocada, si puedo decir de una manera elegante,
como, me parece que se equivocaron y tuvieron como un esfuerzo muy grande para justificar lo que era injustificable, que era la culpabilidad de la presidenta. Doctor, le insisto con los tiempos porque obviamente que en Argentina se está mirando el 2027, pero no tiene plazos habitualmente, o sea, no se tienen plazos el comité para resolver. Ahora, en los antecedentes, ¿en cuánto tiempo más o menos suele responder a estos pedidos? ¿En cuánto respondió a lo de Lula o ante las presentaciones que se hacen? ¿Cuánto se toma el comité para evaluar esto? Claro, es muy difícil, disculpe no darte una respuesta precisa en ese tema, pero eso cambia mucho en función de la importancia del caso, de la urgencia de determinado pedido, por ejemplo, acá, o la cautelar sobre la inhabilitación es como evaluada y analizada antes de las elecciones, o será como inútil una cautelar en ese sentido. Entonces, todo eso influencia en el calendario del comité. Claro. No sé si me explico. Claro. Sí, si ven que hay una elección en el camino y hay una ciudadanía que está pensando en Cristina presidenta, bueno, quizás toman una medida más rápida. Tiene que decidir. Hoy hicieron una mención, Javier Borrego, el doctor, mencionó que Cristina tranquilamente hoy se podría presentar en unas PASO, en unas primarias. Hizo mención al menos a un tiempo electoral y a su derecho que la asiste, ¿no? Sí, lo que Javier Borrego ha dicho me parece de manera correcta. Es como la inhabilitación es para disputar cargos públicos, para cargos políticos. Y el paso es una forma como de seleccionar eventuales candidatos para después disputar cargos políticos, y las restricciones a derechos fundamentales tienen que ser interpretadas de manera restrictiva, jamás ampliativa. Podríamos defender esta interpretación. Ahora, doctor, hay dos tiempos distintos, ¿no? Uno que tiene que ver con las cautelares y otro con la cuestión de fondo. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Se entiende que si en octubre el comité decide tomar el caso o tomar las cautelares, ahí sí hay antecedentes de determinaciones en el pronto plazo? Ahora, la cuestión de fondo puede llegar a tardar incluso más que la condena, ¿verdad? Sí, en general, por ejemplo, hay casos que tardan como 4 años para la materia de fondo, ¿no? Otros 3 años, otros tardan más, pero en general es eso, es como 3 años para decidirse sobre el fondo de la materia, que es ahí la condena, la posible condena del Estado argentino, en este caso vialidad, ¿no? Sobre arbitrariedades cometidas en el caso vialidad. Doctor, a ver, nosotros y muchísima gente ante esta novedad está especulando, y perdón que vuelva sobre lo mismo, sobre la posibilidad de que pueda ser o no candidata a Cristina. La pregunta que le quiero hacer es más puntual. Cuando usted se juntó con Cristina y arrancaron con esta idea, ¿Cristina también habló de esto, de sus ganas de participar, o simplemente lo que quiere es justicia para ella, más allá de lo político? No es que como eso determinó nuestra estrategia, ¿sabe, Jorge? No fue... Claro que cuando pedimos una inhabilitación, como la suspensión de la inhabilitación, todo, buscamos que se preserven los derechos políticos de Cristina, pero también los derechos políticos de cada uno de los argentinos y de las argentinas, porque esta violación del derecho político tiene como una doble mirada. Es una vulneración, a elegir y ser elegido, afectación del derecho de quien... Exactamente. Entonces, y ahí después la presidenta puede decidir lo que le convenga. Doctor, le pregunto si podría complicar un escenario tal como el que usted está describiendo, el hecho de que Cristina sufriera en trámite de todo esto que usted está contando algún otro traspié judicial en alguna de las causas en las que esté involucrada.
No, eso no interfiere de ninguna manera. Yo creo que al contrario, que el hecho de que ahora las autoridades judiciales argentinas están bajo el escrutinio de autoridades internacionales puede como mejorar el escenario en las otras causas, porque ahora estarán atentos a esa instancia internacional y a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Perfecto. Doctor Balín, lo liberamos, sé que tiene otros compromisos, le agradecemos muchísimo la amabilidad de habernos atendido estos minutos y explicarnos bien la estrategia que lleva adelante con Cristina. Yo que les agradezco. Gracias, abrazo grande, doctor, gracias también. Muchas gracias por la oportunidad. Por favor, gracias. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa, también.